del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará. Si lo cumplen tal y como yo los prediqué, de otro modo habrían creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, porque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón lo respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Los invitados comenzaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Yo me sorprendo con Jesús. Si saben que los fariseos no lo quieren y que siempre están al acecho y están mirando cómo lo hacen caer, ¿para qué acepta esa invitación? O sea, ¿cómo se va a ir a comer a la casa de un fariseo? Pero bueno, es Jesús y ahí ni modo. Y le pasó lo que le tenía que pasar, ¿cierto? Un fariseo que realmente no sé qué quería, conocerlo, novelear, el protagonismo, hacerlo caer en ridículo, o bueno, no sé qué es lo que quería, pero finalmente no lo consiguió, porque la gran enseñanza de Jesús a ese fariseo es: cuando tú te sientas un pecador, ese día se va a derramar el amor de Dios. Y entre más pecador te reconozcas, más amor se te va a dar. Y esta es una enseñanza clave, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. San Pablo se llama el último de los apóstoles. Es más, dice como un aborto, ¿sí? Indigno de llamarme apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo creo que esto es muy bonito hoy para todos nosotros. 2 cosas. Primero, no tenemos que hacer alarde de todos nuestros triunfos y de lo bueno que somos. Yo creo que es muy importante reconocer nuestras debilidades. Es muy necesario, es muy importante reconocer que somos débiles, que
quede claro que nosotros pecamos y que ese pecado destruye nuestra vida, pero no decir que somos los mejores, que hemos cambiado, que iniciamos el proceso de conversión, desde que yo hice el retiro soy mejor. Mira, los santos, más pecadores se creían. Los santos, entre más santos, más pecadores se creían. Uno no tiene que darse el alarde de que yo soy bueno, de que yo cambié, de que yo mejoré, porque entonces es caer en un fariseísmo. Uno sí puede decir, yo he mejorado, yo he cambiado, pero sigo con defectos, sigo teniendo errores. San Pablo podía haber hecho un alarde de lo que es él, pero simplemente prefirió llamarse el último de todos los apóstoles, como un aborto. Pero aún así el Señor me tocó y su gracia soy lo que soy. Uno puede decir, yo soy pecador, lo estoy intentando, pero la gracia de Dios me tiene vivo, pero la gracia de Dios es la que me sostiene. A veces tenemos un vicio por presentarnos como inmaculados ante los demás. ¿Cuál es la bobada si todos somos pecadores? ¿Cuál es esa intención de querer parecer puros cuando no lo somos? Además, el reconocernos pecadores, lo único que nos hace es reconocer que necesitamos la gracia de Dios. ¿Y quién no quiere tener la gracia de Dios? Todos queremos tener la gracia de Dios. Entonces, reconocer nuestras debilidades es reconocer que la gracia de Dios está en nosotros o que estamos necesitando de su gracia. Pero si reconocemos que somos mejores, que ya cambiamos, entonces estamos diciendo que no necesitamos la gracia de Dios. Primer punto. Segundo, ¿sí?, es no juzgar ese sentido de los demás. ¿Por qué nos tiene que escandalizar tanto que los demás hagan un signo de conversión o que los demás se acerquen a la gracia? Que a veces somos tan pendientes del pecado de los demás, ¿sí? A veces nosotros somos, oh, esta persona sí puede comulgar, oh, esta persona sí puede leer, y usted sí lo puede hacer, porque usted sí está casado con la iglesia, felicitaciones, pero usted tiene una lengua, pero usted es tan metido, pero usted destruye tanto la comunidad. Usted sí puede leer, usted sí puede comulgar, usted sí puede servir. A veces parecemos tan fariseos, nos parecemos este fariseo, pendientes del pecado de los demás y cómo acusar a los demás y cómo expulsar a los demás de las cosas de Dios. Cuando no nos hemos dado cuenta que quizás los demás, que es verdad, están en desgracia, quisieran obtener la gracia, pero no pueden. Quisieran acercarse a Dios, pero no pueden. Entonces, el punto de estas lecturas de hoy, tanto la primera como la segunda, es mucho cuidado. ¿Somos fariseos pendientes del pecado de los demás? ¿Somos fariseos condenando el pecado de los demás? ¿O somos de la otra línea del fariseo, que nos queremos parecer los inmaculados y los puros, que no pecamos y que ya tenemos la conversión y el cielo ganado? Ese no es el proceso de los santos. Perdónenme que yo le hable de los santos, pero para mí son los mejores modelos de conversión, son los mejores modelos de amistad de Dios, son los mejores modelos de espiritualidad. Y por eso siempre hablo de ellos. Que no los imiten, ¿cierto? Que me falte mucho para imitarlos, pero reconozco que es el mejor camino. Los santos más cerca de Dios se consideraban pecadores y cuando veían a un pecador lo único que le derramaban era la gracia de Dios y la misericordia. Nunca lo condenaron, nunca lo juzgaron, ni permitían que los demás lo hicieran. Eso se llama santidad y nosotros estamos llamados a esa santidad. Por eso vamos a pedirle al Señor en este día que nos ayude primero a reconocer nuestras debilidades. No se preocupen, que en medio de todas las debilidades lo único que tiene que mostrar es signos de conversión, signos de arrepentimiento, porque donde hay arrepentimiento se derrama la gracia de Dios, donde hay conversión se derrama el amor de Dios. Y segundo, no seamos ese fariseo Simón, pendiente del pecado de los demás, pendientes qué hacen los demás, si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer. No seamos así, porque nosotros también tenemos pecado. Lo que pasa es que mi pecado es oculto, el de ellos puede ser público, pero nosotros también tenemos debilidades. Entonces, con cuidado, a reconocer nuestras debilidades, con cuidado, a no creernos puros e inmaculados, sino siempre necesitados de la gracia de Dios y ojalá los últimos de todos, aunque llevemos una vida buena, aunque llevemos una vida excelente, muy espiritual, de mucha conversión, de mucho retiro, no importa. Y no nos creamos que nosotros sí merecemos todo y que X personas no merecen nada, porque nos vamos a sorprender, porque tú no conoces la misericordia de Dios ni el poder de Dios.
y ni lo que hace un padre por sus hijos. Yo creo que el que me está escuchando, que es papá o mamá, sabe lo que es capaz de hacer un padre o una madre por sus hijos. Entonces, Dios, ¿qué podrá hacer por ellos? Ni te atrevas a juzgar, porque Jesús sale hoy al encuentro y dice, mira, el que se arrepiente y se le perdona mucho, se le derrama mucho amor. Pero el que se considera ya arrepentido y realmente no lo está y está pecando, otra cosa le espera. Ánimo, que el Señor nos bendiga y nos dé siempre esa gracia de permanecer con Él y de hacer el bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.